Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. En una forma poética, David dice una verdad. Cuando Dios perdona, olvida el pecado. Es semejante el poder, la misericordia, el amor y la gracia de Dios, que limpia a quien confiesa su pecado de tal manera como si nunca lo hubiera cometido. Cosa muy diferente son las consecuencias del pecado cometido. De eso no será librado quien pecó, y no será borrado el pecado de su memoria, para que sea recordado de dónde fue sacado por Dios. En el acto de la confesión de pecado, ante el altar, ante la presencia de Dios, se produce en el corazón, por la obra del Espíritu, la contrición de pecado, el peso del pecado cometido, el deseo de que sea borrado. Aun conociendo que Dios es Dios que olvida el pecado, el alma confiesa su pecado, desea en ese momento que Dios lo borre, que lo olvide. El pecado es vergonzoso, y qué bueno que a la hora de confesarlo sea vergonzoso. Si da vergüenza confesar el pecado durante la confesión a Dios, es porque hay convicción de haber cometido transgresión contra Dios, de haber hecho mal, actuado en contra, rebeldemente, neciamente. El pecado es lo más malo que se introdujo en la creación. No hay nada más malo que el pecado. Pero la gracia de Dios es más grande para perdonar, si confesamos nuestros pecados. El pecado no es perdonado a todos. Es distinto tener remordimientos que tener arrepentimiento. El arrepentimiento produce cambio. El arrepentimiento se produce por creer que agredimos la santidad del Dios Santo. Tal convicción viene por la palabra y por el poder del Espíritu Santo que convence de pecado. Gracias a Cristo Jesús, que pagó el precio de todos los pecados en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, sus pecados sean perdonados y alcance la vida eterna con Dios. Pon siempre a Dios en primer lugar. Que Dios te bendiga.